buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros siempre a las 6:25 de la tarde en directo y a las 4:30 de la mañana la repetición, por escribirnos al correo electrónico de su caso en casa @teleantioquia.com.co. Es muy importante el correo electrónico, que también anoten todos los números telefónicos. Ya les he dicho, si de pronto por el correo electrónico no logran escribir o comunicarse, pues también tengo una línea telefónica que de pronto cuando no sepan comunicar al programa nos pueden llamar 444-5314, porque nos han preguntado cómo hacemos para preguntar por los abogados, para consultar sobre distintos temas. Así que muy importante, nos escriben al correo electrónico del canal o al final del programa están los datos de los abogados que invitamos acá para que estén pendientes, o llaman al 444-5314 en horario de oficina para poderlos apoyar en las distintas inquietudes que surjan en materia jurídica. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado y director y presentador de este espacio informativo y jurídico. El tema de hoy es muy interesante porque a los abogados nos gusta muchas veces demandar, y el tema contencioso, que puede ser largo, demorado, costoso, pero hay unos elementos importantes como la amigable composición, que tiene que ver mucho con la conciliación, con lograr mecanismos que permitan resolver los asuntos problemáticos sin necesidad de demandar. Y vamos a hablar de este tema con el doctor Alexander Díaz Gómez. Es abogado y experto en estos temas. Además, porque desde el año 2012, con la ley 1563, pues se dio apertura a estos mecanismos para conciliar, para resolver ciertos asuntos y no tener que desgastarnos. Todo el mundo quiere, demandemos. No todo requiere una demanda, doctor Alexander. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sobre este tema de la amigable composición, ¿qué podemos decir? Porque es una herramienta importante. Claro, la amigable composición es un negocio en el cual transigimos la resolución, la solución de un conflicto. Es decir, las partes en un negocio se ponen de acuerdo, además del negocio, en que si se suscita un conflicto, una tercera persona lo va a solucionar. Es decir, es la combinación de dos contratos. Una transacción, es decir, el negocio por el cual convenimos que vamos a solucionar la dificultad que se presente, y un mandato. El mandato es la habilitación de una tercera persona para que solucione el asunto, que generalmente debe ser un experto en la materia y una persona que tenga una credibilidad frente a esas partes. Bueno, nosotros en su caso en casa aprendemos con el ejemplo y no nos gusta de pronto volvernos muy técnicos ni muy rebuscados en los argumentos jurídicos, que los podemos tener por supuesto, pero la idea es que todo el mundo nos entienda. Hablemos de ejemplos concretos, en qué caso la amigable composición puede resolver un asunto complejo. Simplemente le puedo mencionar un ejemplo, por ejemplo, verbigracia, la compraventa de un vehículo, de una casa. Entonces yo no quiero por ningún motivo ir donde un juez, no me interesa, ni al otro tampoco. Entonces, dentro del contrato fijamos un compromiso a través del cual, si se suscita una controversia, por ejemplo, usted la va a solucionar, porque confiamos en usted. Entonces, usted toma una decisión y esa decisión es vinculante para ambas personas. Ejemplo, ¿sí? O sea, yo voy a comprar el vehículo. Exactamente. Yo voy a comprar el vehículo, le voy a comprar el vehículo al doctor Alexander, pero entonces decimos, bueno, además de poner aquí una cláusula penal para quien renuncia al negocio, sí, vamos a poner a alguien experto, me imagino que ya en el tema de compraventa de vehículo, sí, que sea experto, y lo vamos a poner en esa promesa de compraventa, que si nosotros no logramos concretar el negocio, ponernos de acuerdo, o si llegamos a tener alguna dificultad, ese experto pueda dirimir el asunto. Exactamente. Pero ¿cómo lo dirime? Sería la pregunta. Él lo puede hacer de la manera en que considere, o se puede hacer de acuerdo a un reglamento, porque las reglas de juego las pueden fijar las partes, ¿sí? De manera muy sencilla. No se requieren procedimientos especiales, ni hay recursos, ni hay incidentes de nulidad, ni nada de estas cosas, porque simplemente es una solución contractual, no es un proceso judicial. Por eso es tan importante, a pesar que ha sido olvidada la figura de la amigable composición. Claro. Es decir, usted tiene la ventaja de poder solucionar sin tener que ir donde un juez. Lo que pasa es que a muchos abogados no les gusta el tema de la amigable composición, porque como es un tema que no requiere abogado, que, o sea,
es una herramienta muy sencilla que la puede utilizar el ciudadano y se promociona además muy poco. Por eso trajimos ese tema acá, Sí, porque usted dice, bueno, en la compra de un vehículo, ¿en qué otros casos se puede dar esa amigable composición o cómo nos podemos blindar para evitar en líos cualquier jurídicos? tipo de negocio, por ejemplo, en una concesión de tipo comercial, en un contrato estatal de infraestructura. Es más, le participo. Cuéntenos. En los contratos de infraestructura grandes de vías, que son de billones de pesos, ¿qué hace el contratista? Como es el que tiene que invertir grandes sumas de dinero, billones de pesos, entonces le dice al Estado, firmemos entonces el contrato y listo. El contrato de concesión, yo le construyo y todo eso, pero con una salvedad. Si hay un problema, nos vamos a la amigable composición, ¿cierto? En un esquema que se denomina panel de expertos, es decir, vamos donde unos tipos que saben, por ejemplo, de resistencia de materiales, de vías, de cálculo estructural, etcétera, y son personas que van a dirimir el conflicto en 6 meses o en 4 meses o en un periodo y son expertos en la materia, no tienen que ser abogados, pero en este ejemplo, bajo este ejemplo, entonces usted soluciona un problema en 6 meses y no se tiene que ir a solucionarlo en 20 años que demora aproximadamente un proceso contractual contando hasta el Consejo de Estado. Vamos a atender una televidente, pero sí quisiera más adelante, porque usted habla no, de grandes contratos de infraestructura, no, vayámonos también al tema del contratista que pasa frecuentemente, entonces la administración municipal o departamental no le pagan y le toca irse una demanda que termina en el Consejo de Estado y una demanda de 8 o 9 años y el contratista que consiguió la platica para el flujo de caja, para poder organizar cosas, después no puede tener la retribución rápida. Ahí de pronto también podría funcionar, para irnos con televidente. Ahí puede funcionar. Claro que puede funcionar. Muy bien, entonces es un buen dato para contratistas y para todo el que quiera celebrar contrato y tener alguna garantía. Ahora, hay que revisar qué pasa con el amigable componedor, si pasa cosa juzgada, lo que él defina. Vamos a ver enseguida. Vamos a atender al Alcira. Alcira, buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud sobre este tema? Muy buenas noches, doctor. Para hacerle una consulta al abogado. Bien pueda, doña Alcira. Mire, pero sobre el tema que estamos tratando. la pregunta es si aquí cabe preguntar sobre las conciliaciones. Perfecto. Una persona que construye en un lote que no le corresponde y levanta una casa, no la ha terminado, pero a ciencia cierta ya sabía que ese no era el lote de ella. Eso se fue a una inspección y todavía no han resuelto nada. Eso se puede hasta solicitar la conciliación. Lo de doña Alcira me parece muy interesante. ¿Poder un caso de esos que...? No es el tema nuestro, pero le refiero la respuesta. Claro, es que usted puede llevar al ámbito de la conciliación cualquier tipo de controversia, cualquier tipo de discusión, de problema que sea susceptible de ser transigido. Todo lo que usted pueda transigir puede conciliarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que plantea la señora a mí me parece un poquito pertinente y es que un vecino construyó en un área que no correspondía y entonces doña Alcira le puede decir al vecino, es que este no es el terreno suyo, vamos a buscar un amigable componedor para resolver el asunto y evitarnos un lío ante inspección y irnos un proceso largo. También lo puede hacer. Es más, hay personas que dicen, no, pero es que la amigable composición, cuando el amigable componedor toma la decisión, ¿cómo hago para que eso se cumpla? Sí, entonces para que sea cosa, me toca ir, fuerza de entonces de dicen, ley. es que me toca ir donde el juez, y yo digo, depende, puede que usted no vaya donde el juez. Por ejemplo, usted puede contratar una garantía mobiliaria, por decir algo, una garantía bancaria o con una compañía aseguradora. Entonces se fijan unas reglas de juego bien claras, vea, si él me incumple, entonces yo le hago el reclamo a la compañía de seguros, entonces págueme los perjuicios. Claro, porque es que usted, Sí. es muy bonita la figura Sí. y aquí se trata de hacer un poco de crítica. Claro. No es que usted me dice el amigable componedor, entonces hicimos un contrato y entonces llega el amigable componedor, sí, efectivamente ese carro que usted le vendió estaba malo y usted tiene que pagarle y el otro dice, yo no quiero pagarlo, no tengo cómo. Entonces el amigable componedor pasa a ser una figura, un convidado de piedra porque aunque tome la determinación y junte las partes y los ponga de acuerdo, pues finalmente no hay con qué pagar el daño que se produzca. Exactamente, por eso es que la amigable composición junto con otros elementos me permite hacer una reclamación sin ir a un juzgado y obtener
la compensación por los perjuicios que me causaron. Eso es claro. ¿Por qué la figura es tan poco conocida? ¿Por qué es tan poco usada? Ahí hay múltiples razones. La principal es de orden sociológico. Nosotros somos una sociedad que tiene una conflictividad muy alta. Al abogado, a uno en las facultades de Derecho, en los consultorios jurídicos, le enseñan a litigar, a pelear. No a conciliar. Contrario sensu, en la sociedad norteamericana, ellos son muy pragmáticos, sí, muy prácticos. Incluso al abogado le enseñan que es tan o más importante negociar que litigar. Claro. Y por eso tienen grandes escuelas de negociación. Por ahí había una serie de abogados que es muy conocida y uno Suits. se divierte con, exacto, con Suits. Muy buena. Eso termina en qué? En que siempre hay una negociación, es decir, está el drama del listo, del proceso y tal, y de la audiencia, pero buscan es conciliar, buscan es arreglar. En cambio, lastimosamente, pues hay colegas que piensan, no, que vamos a conciliar, no, hay que demandar. Aquí venimos a cumplir un requisito. Es que ese es el problema que ha tenido la conciliación. ¿Cuál es el problema? Que la conciliación a la postre terminó siendo un requisito para poder demandar ante la jurisdicción. Y uno escucha a los colegas y dicen, no, vengo aquí, digo que no tengo ánimo para conciliar y listo, me dan una certificación. Cuando hay que cumplir el requisito, y ya, tratan de exactamente. de dilatarlo. Entonces, por eso no ha funcionado, es que la conciliación no ha funcionado. Y el tribunal de arbitraje o de arbitramiento termina siendo una justicia para unos pocos, ¿sí? Que es muy elitista, y hay que decirlo. Y es costosa. Claro, y los gastos que usted tiene. Usted va a la entidad que maneja el tema, entonces le dice, listo. Juan Carlos, usted tiene que pagar estos gastos administrativos, esos honorarios, y notificarle al otro. Y si el otro no paga, usted asume los gastos de él. Y también usted tiene que llamar un abogado que lo represente en este tribunal. Y además de eso, como no es seguro que usted gane, puede que también le toque pagarle al otro los perjuicios y todas las cosas. Entonces la gente, cuando suscribe esos contratos, ¿cierto?, donde hay esas cláusulas compromisorias, ¿sí?, que llevan al arbitramiento, entonces en el momento del conflicto es cuando las personas se enteran de muchas cosas que no sabían y no les explicaron. Pero hay que cambiar, este programa es también para cambiar un poco la mentalidad y para hacer cultura jurídica. A mí particularmente me encanta la conciliación. Muchas veces cuando llegan personas a consultarlo a uno sobre ciertos temas, yo digo, pero ¿para qué ir a una demanda? Trate de conciliar. Una demanda le puede tardar 4 o 5 años, es un desgaste, puede que lo condenen en costa. Condenarlo en costa es que usted puso el aparato judicial a funcionar y resultó que usted no tenía la razón. Exacto. Entonces lo más aconsejable es concilie, si es posible, obviamente, no renunciar a ciertos derechos, pero sí lograr facilidad, no desgastarse muchas veces. Pero tengo que decirle algo, a mí señor, me gusta más la amigable composición que la misma conciliación. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la diferencia es que la conciliación tiene que celebrarse con una persona que tiene facultades como si fuera un juez, con un conciliador. El centro de, vea, usted para poder constituir un centro de conciliación necesita 400 o 500 millones de pesos, empezando por ahí. Formar la gente, eso tiene una cantidad de requisitos, sí, ¿cierto? No es tan sencillo, entonces que el acta debe tener tales cosas, que si el uno no va. En cambio, en la amigable composición simplemente se sientan las partes y dicen, vea, delegamos en Juan Carlos Hurtado que él solucione el problema como él considere, él es el garante, no tiene que ser abogado, ni siquiera tiene que ser profesional, puede ser una persona lega. Le pongo un ejemplo muy sencillo, en la central mayorista se daña un cargamento de frutas que traían, ¿cierto? Entonces hay una discusión de si la fruta llegó mala o fue que llegó con antelación mala o con posterioridad o lo que sea. Se puede designar como amigable componedor a una persona que conozca de esa problemática. Del sector y que compre los productos y que sepa el sector y logre entonces... Y él tiene el conocimiento y dice, yo considero que la fruta llegó mala. ¿Sí? Entonces usted tiene que pagarle al otro, responda. Y así, en el momento, de una vez, se soluciona el conflicto. Usted no tiene que ir donde ninguno, ni hacer solicitudes escritas, eso puede ser verbal, es absolutamente amplio, flexible. Las mismas partes pueden determinar cómo se organiza el conflicto. Pero ese amigable componedor entra antes, después o durante, o sea, es decir, cuando se va a celebrar el contrato, cuando ya se incumplió el contrato,
¿En qué momento entra ese amigable componedor? ¿Cuál es el momento oportuno? Cuando las partes quieran, pero es aconsejable antes del conflicto, Claro. porque uno de los problemas que tiene la conciliación es que se convirtió en un requisito. Entonces usted, para poder demandar, lleva al otro a una audiencia de conciliación, y cuando llegan allá están lo suficientemente ofendidos y distanciados que nadie va a conciliar. No, yo me voy al proceso. Entonces es un problema grande que tiene la conciliación, y aquí se pensó que establecerlo como un requisito, con la ley 640 de 2001, eso iba a ser la panacea, se van a descongestionar los juzgados, ya todo el mundo va a conciliar. Esa figura no ha servido. No ha servido. No, claro que no ha servido. Usted ve la congestión judicial Sí, que hay claro, aquí. demandan por todo, hasta en el tema laboral, hasta la gente quiere pedir hasta una dotación de uniformes, y eso, con todo cariño lo digo, eso no es relevante a la hora del té, porque la persona, el vestuario era importante cuando desempeñaba la labor, ya fuera de la empresa no tiene ningún sentido. Y son las cosas que cuando uno dice, ojalá la amigable composición o la conciliación, que yo veo que a usted le gusta más, es la amigable composición, Claro, pero vamos a atender supuesto. televidentes. Dora en Envigado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, a ver, tengo una preguntita muy precisa para el doctor. muchas gracias. Resulta que mi hija compró una propiedad. Hicieron una promesa de compraventa, conteste que es su mamá, pero el hombre al que le compró nunca procedió a hacerle una escritura. Mi hija tiene posesión de esa propiedad hace más de 12 años, sin una escritura. Los impuestos están sin pagar. Mi hija está desplazada, o sea que no puede hacer uso de esa propiedad. Esa propiedad estuvo abandonada mucho tiempo, las volvieron nada, la saquearon. Bueno, ustedes saben cómo es el problema de la violencia. Sí, claro. Entonces, los impuestos llegan todavía a nombre de los propietarios, que son los dos cónyuges. Yo he estado averiguando en la Alpujarra, en la Oficina de Impuestos Públicos, para yo ponerme al día con esos impuestos a mi nombre, que soy la tutora de mi hija. O sea que ella a mí me otorgó un poder para actuar en su nombre, porque ella está fuera de la ciudad. Ella se tuvo que ir a vivir a otra parte, que no puedo decir a dónde, porque ella está amenazada. Pero me perdí en la historia, porque si la señora, su hija simplemente tiene una promesa de compraventa, en teoría no tiene nada, podría tener la posesión de buena fe porque tiene más de 10 años. Sí. Pero si los impuestos llegan a nombre de los propietarios, pues ella todavía no es propietaria, en tanto que no tiene la escritura. Se formaliza la propiedad de un bien cuando no tiene la escritura. ¿O no, doctor? Ayúdenos usted con ese tema que está muy enredado. Hay que ser muy prácticos. Sí. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría ¿Qué le interesa a la señora? Me da la impresión que le interesa la propiedad, ¿cierto? Sí. La propiedad como tal. Okay. Y resolver algunos problemas administrativos en materia tributaria y todo eso, pero es algo secundario, y dejarlo al día. Entonces, lo primero que se haría, con base en la información que está suministrando la señora, es instaurar una demanda de pertenencia. ¿Por qué? Basados, exacto, un proceso de pertenencia, y ya luego con la sentencia y todo esto, lograr una normalización de la propiedad, y ya entonces solucionar el problema de impuestos. Porque ya la amigable componedor ahí no. No, ahí amigable componedor no le va a funcionar, porque según dice la señora, no localiza el señor. Entonces, si no lo localiza, ¿cómo va a ser el arreglo? ¿Cómo va a ser el arreglo? Sí, sería más o menos en esos Pues términos. este no es el tema, pero el proceso, el proceso de pertenencia es larguito, ¿no? Es un proceso largo. Pero ella tiene que acreditar que lleva más de 10 años en el inmueble, que además pagan los impuestos, que hacen las veces de señor y dueño. Llevar testimonios, recibos de pagos de los servicios públicos, pueden anexar fotos, por ejemplo. Así era el bien cuando nosotros llegamos. Ya lo mejoramos. Ya después lo mejoramos y todo este tipo de cosas, y es muy posible que le prospere la pretensión a la señora. Sí, proceso de pertenencia. Claro. En tema de vivienda urbana, ¿está más o menos en cuántos años la pertenencia? ¿5 o 10 años? Eso porque en rural es una cosa y en urbano es otra. Sí, pueden morar más o menos 5 o 6 años. 6 años, bueno. Vamos con Héctor. Héctor, buenas noches. Buenas noches, doctores, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Caso puntual. A mí me llegó una carta de embargo, ¿cierto? Un abogado me llamó a que si podíamos conciliar. Entonces, como yo veo que ustedes dicen que podemos ir a una conciliación, porque ellos me están diciendo de embargo,
que me aconsejan de las dos cosas, conciliar o ir a proceso. El embargo dice muy puntualmente que es de mínima cuantía. ¿Qué consejo me dan? Muchas ¿Usted gracias. hace cuánto debe esa platica? Hace por lo menos, la deuda tengo entendido que no la había empezado a pagar. El tiempo Tuve es muy un tiempo de importante. demora desde que no pude pagar y ya iba a 700, la rebajé a 300. No, pero ¿cuánto y ahora tiempo? volvieron a decir Don que Héctor, está en escúcheme. 700, pero que me hacen una rebaja que quedan 300. Don Héctor, ¿hace cuánto tiempo tiene la deuda? Hace más o menos 2 años. 2 años. Ah, no, sí está dentro de los términos. Pero aquí con la amigable composición surge de todo, doctor Alexander. ¿Qué decirle a nuestro televidente Héctor frente a ese tema para irnos a la pausa? 1000 veces lo mejor es conciliar. Más vale un Sí. mal arreglo que un buen pleito. Y además él sabe que debe. No he conocido el primer proceso en la jurisdicción en que uno diga gané plenamente todo lo que pensaba ganar, porque en el proceso judicial lo que hay No, son el perdedores. desgaste. Y el desgaste en ¿Sabe el por qué le proceso, el preguntaba a tiempo, don la Héctor? atención. Le todo. preguntaba a don Héctor lo del tiempo, porque es que lo que hemos aquí denunciado es que hay personas que tienen deudas de hace 10 y 15 años y aparecen de repente unas supuestas oficinas de cobro y entonces a reactivar unas deudas que ya pronto prescribieron y ya prescribieron, entonces Pasa muy frecuentemente. eso es lo que y nos le gusta. tengo una clave a los televidentes. Sí. Cuando eso pase, muy sencillo y lo Sí. pueden hacer ellos sin contratar a ninguno. Cuente a ver. Una carta simple, un derecho de petición a la entidad crediticia. Sírvase de remitir copia del título valor que le sirve de fundamento para hacerme el cobro. Y muchas veces ni siquiera hay un pagaré, hay nada. No hay título valor para Eso. que no pesquen en río revuelto. Por eso le pregunté por el tiempo, 2 años y todavía está dentro del tiempo y debe, ojalá, pagar. Sí. Y llegar a un arreglo, decir, vea, es que yo debo tanto, pero venga, no tengo tanta plata. Llegar a una amigable composición. Vamos a una pausa y ya regresamos. Amigable composición para evitar demandas demoradas y costosas. Don Juan, en el municipio de Caldas, buenas noches. Don Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Y le hago una pregunta, tal vez usted no se acuerda de mí, yo trabajé en Todelar, haciendo allá el aseo. Sí, don Tal Juan. vez usted se acuerda de mí, hace ya un año pasaditos. Sí, le hago señor. una pregunta, yo me jubilé a los 52 años con un ente privado, ¿ya? Pero resulta y sucede que a mí el bono pensional mío me dijeron que no me lo podían en esa época hasta que yo no cumpliera los 62 años. Entonces, yo ya cumplí los 62 años el mes pasado. Sí. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Yo tengo que ir al ente privado a presentarme o el ente privado se encarga de reclamar ese bono pensional al seguro? Esa plata entra directamente a la pensión porque esa plata quedó en stand-by, esa plata no entró en la negociación cuando yo me jubilé. Bueno, ¿Qué debo de hacer yo en referencia a eso? Don Juan, hoy ese no es el tema de hoy, pero de todas maneras, si usted tenemos que revisar el caso. Su pensión fue anticipada, usted negoció con el fondo privado, obviamente ese bono se redime a los 62 en los hombres, en las mujeres a los 60 en algunos casos. Habría que revisar el tema. Yo le pido a don Juan que me regale una llamadita en horario de oficina al 444-5314, 444-5314, y con el mayor de los gustos analizamos el tema, lo revisamos juiciosamente para ver si ese bono entraría a la financiación de esa pensión, para que mira qué tipo de pensión negoció usted, si fue renta vitalicia o retiro programado, que me imagino que fue retiro programado. Para cerrar, con consejos en el tema de la amigable composición. Tenemos que cambiar el esquema de pensamiento. Tenemos que ser muy prácticos, ahorrar recursos, materiales, tiempo, eso es lo más importante. Esta es una figura muy valiosa que hay que rescatarla, pensaría, porque ha sido olvidada durante mucho tiempo, viene desde hace los años de la vida. Sin embargo, no ha tenido una buena utilización
Aquí tienen que confluir obviamente la voluntad de las personas y que nosotros como abogados también le enseñemos a la gente, hombre, usted quiere irse a un proceso en las condiciones en que se encuentra Cuando haga la algún jurisdicción. negocio, póngase amigable con Ponedor, que es un tercero experto, para Exactamente. blindar un poquito el y negocio. evitamos un problema, y si quiere futuro. blindarlo completamente, entonces fije una garantía mobiliaria, pacte que respalde una el póliza o algo. cumplimiento. Gracias a Alexander Díaz Gómez. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.